Bienvenidos a una nueva entrevista con alumnos y en este caso pues una muy especial porque tenemos con nosotros a Alejandro Arroyo que se ha formado con nosotros en el curso de analista táctico en nivel experto, así que Alejandro, bienvenido. Muy buenas, Jorge. Muchas gracias por la invitación, por este espacio que estáis creando. Y bueno, ya sabes que tenemos un contacto bastante fluido, que en su momento ya, como tú sabes, fue un placer formarme con vosotros y bueno, pues con ganas de pasar un buen rato y de hablar un poquito contigo. Perfecto, Alejandro. Pues vamos directamente a, por si hay alguien que no te conozca, que ya te digo que por los usuarios que nosotros tenemos, pues seguro que la mayoría te conoce, pero cuéntanos un poco a qué te has dedicado hasta ahora. Bueno, yo la verdad es que siempre he llevado mi carrera por el terreno del periodismo, pero siempre he afrontado un poco el contenido y la manera de acercarme al fútbol, que es un poco el deporte junto al tenis con el que más he tenido, más he cubierto durante todos estos años, pues la manera de afrontar el contenido siempre ha sido de forma bastante más analítica, mirando mucho más el juego que más que lo rodea. Y desde que empecé a ser periodista, con el paso de los años y sobre todo en mi paso por Ecos del Balón, que era una web y un proyecto que estaba enfocado a crear una comunidad alrededor del debate y del análisis del juego, pues me fue naciendo un poco digamos, esas ganas de ir conociendo un poquito más, de ampliar un poco mis perspectivas laborales y bueno, pues la verdad es que desde que yo tenía un poco claro que quería formarme más como analista también, Sí. pues AFECFA fue la academia que yo desde el primer momento vi que me encajaba más y que contenía un poco los cursos que a mí me llamaban. Y desde ahí, pues ahora estoy trabajando en Dribblab, que es una consultoría de estadística avanzada, que de hecho, pues bueno, esa formación también me ha permitido a mí abrir un poco esos horizontes y tener un poco más claro hacia dónde puedo ir, y no solo en el mundo del periodismo, sino un poco en la industria del fútbol, que era un poco quizás el objetivo que yo tenía. Bueno, yo te comento, yo era consumidor de Ecos del Balón y claro, a nosotros cuando nos llegó, pues gran parte después de ti, pues la verdad que coincidió que se incorporaron otros periodistas o profesionales que están bastante por las redes sociales Uh y -huh. claro, eso nos permitió a nosotros también ver que el tener esa formación como periodista, pues muchos los estaban compaginando para adentrarse dentro del mundo del análisis táctico, otros por la vía del scouting. Uh Pero -huh. claro, es una buena alternativa para completar esa formación que ya tienen ustedes Uh -huh. para, pues lo que tú comentabas, ¿no? Para abrir más horizontes y que lleguen oportunidades como la que te ha llegado, que es súper interesante el proyecto en el que te encuentras ahora mismo. O sea que en ese sentido, genial. Para Alejandro, pues vamos a pasar a la segunda Uh -huh. y en base a lo que ya tuviste dentro de la formación, lo que has estado conociendo hasta el día de hoy, ¿qué importancia le das a la figura del analista táctico? Bueno, la verdad es que yo como te comentaba, yo siempre he tenido un interés, pero no tenía un conocimiento de cómo funcionaba un poco, no solo el analista táctico, sino en general los cuerpos técnicos, ¿no? Cómo se formaban, la cantidad o la variabilidad de perfiles que puede haber, ya no solo en un club, sino, por ejemplo, pues vosotros formando una academia, una academia de formación de talentos, agencias de representación. Es un perfil que la verdad es que tiene muchas, digamos, maneras de encajar en la industria del fútbol. Yo cuando accedí a vuestra formación, pues evidentemente, a pesar de que yo tenía un interés y veía que con los años pues iba profundizando más y sabiendo un poco más del análisis del juego, es evidente que lo que te da la formación y sobre todo el tener los módulos que tenéis es conocer en profundidad ya no solo el juego, sino los perfiles que de alguna manera conforman, pues como te digo, un cuerpo técnico. Y la verdad es que el analista táctico creo que yo desconozco o no me voy a atrever a poner una línea temporal en el momento en el que esta figura empieza a tener una Sí. importancia más grande, pero es evidente que la especialización y en general la competitividad que hay en el fútbol actual, te hablo un poco de la élite, pero en general Sí, sí, sí. cualquier división que pueda tener acceso por presupuestos a la mayor cantidad de perfiles posibles, el analista táctico
creo que evidentemente junto al cuerpo técnico y junto al equipo de analistas, pues creo que junto a la tecnología y en general el crecimiento que está teniendo el fútbol, creo que es un papel cada vez más, imprescindible en los equipos de élite, y en general está, yo creo que penetrando y drenando más hacia abajo, hacia otras, como digo, otras categorías que mientras se lo puedan permitir, creo que es fundamental y bueno, en el día a día, lo que yo aprendí en la formación, pues la capacidad que tienen para, pues bueno, desde grabar los entrenamientos, monitorizar un poco el rendimiento, apoyar y tener esa capacidad de soporte para el cuerpo técnico de tener un poco analizado tanto el equipo rival como el propio. La verdad es que todo eso a mí me sirvió muchísimo y como, bueno, pues recogiendo un poco todo esto sobre la pregunta que tú hacías, creo que es una figura que evidentemente ha llegado para quedarse y creo que tiene una importancia muy relevante en el fútbol actual. No, totalmente. Además, nosotros, de hecho, es algo que hemos incidido ya en las otras charlas con alumnos del curso de analista táctico, y es que tuvimos que actualizar la formación, pues hará unos 5 o 6 meses aproximadamente, porque, bueno, creíamos que ya era interesante el plantear un módulo exclusivo a cómo hacer análisis táctico en el fútbol formativo, porque es lo que tú comentabas, que es algo que hace unos años pues se llevaba solo prácticamente en el fútbol profesional por los medios que requería hacer un análisis táctico, y ahora pues se está viendo en clubes semiprofesionales, ya estaba tocando el fútbol base, e incluso dentro del fútbol profesional ya no es solo una persona la que está trabajando el análisis táctico del equipo, sino que hay departamentos donde pues hay 6, 7, 8 analistas para analizar todo lo que tú comentabas, no solo los propios partidos de equipo rival, de equipo propio, sino incluso también esos entrenamientos, ¿no? Vale, pues la siguiente va otra vez orientada a la figura del analista táctico, y es: ¿qué 3 atributos consideras que son claves para ser un buen analista táctico? Bueno, yo creo que evidentemente un conocimiento del juego importante. Yo creo que más allá de la formación que tenga, que evidentemente es importante también, porque incluso hay analistas tácticos que tienen formación de entrenador, pero yo creo que tiene que tener un conocimiento del juego importante, tiene que estar, yo creo, también en continua formación, lo que está a su alcance para conocer el juego, ya no solo una posición, no solo conocer o detectar talento a nivel individual, sino tener un conocimiento global, una perspectiva un poco más, evidentemente, más profunda del juego. Yo creo que eso es básico desde mi punto de vista, creo que es el punto de partida para un analista táctico. Y después un poco, entrando un poco más en la especialización del puesto, yo creo que sí que requiere una capacidad organizativa, de trabajar en equipo, de entender un poco pues, cómo funcionan equipos de trabajo y de cómo puede compartir y sintetizar y analizar de una manera también con un punto de una comunicación importante. Pues creo que esa organización y esa capacidad de trabajar en equipo para sintetizar y que el mensaje pueda llegar al cuerpo técnico de la mejor manera, creo que es otra función que yo considero fundamental, ¿no? El saber trasladar la información, ¿no? El recogerla, el analizarla, sintetizarla o contextualizarla, y que luego, evidentemente, todo eso llegue de la manera más directa a los jugadores, al entrenador, con la gente con la que esté en contacto, ¿no? Yo creo que serían las dos más importantes. Y, bueno, por quedarme por una tercera opción, una tercera función del analista táctico, yo creo que también desde mi experiencia personal, Sí. Porque yo también, el curso que hice también tenía una parte de scouting, Sí. creo que es fundamental el saber detectar talento y sobre todo tener esa visión de cómo puede crecer en base, esto ya lo pienso un poquito más a nivel muy profesional, ¿no? A nivel élite o de primeras divisiones, pero el tener esa capacidad de entender un talento dentro del club en el que estás. Es decir, de pues, un modelo de juego o de una dirección deportiva, el saber qué tipo de jugador busca esa academia en este caso o ese equipo. Si trabajas en la academia de un equipo que tiene, pues bueno, la función de detectar talento fuera de tu radio, en países extranjeros, pues saber qué jugador tienes que atraer. Yo creo que en el analista táctico, en el caso, por ejemplo, lo que tú comentabas, de que también se está viendo cómo esa figura está entrando en academias de formación,
pues evidentemente creo que el detectar talento, saber o tener un poco esa intuición, jugar un poco con la intuición, ¿no? No tanto con el dato también, pues ver el talento, saber cómo puede crecer y, como digo, ya tener esa capacidad de saber en qué club estás, en qué academia, y que todo eso pues se junta a lo que te decía, de la organización, de la sintetización y del conocimiento del juego. Es que nosotros partimos dentro de la formación en que sea lo más completa posible y que toque los 3 apartados, que es por un lado pues el análisis táctico del juego, como tú comentabas, luego esa rama de scouting, porque obviamente va ligada el conocer el juego, a saber exactamente cómo detectar ese talento, cómo juegan los jugadores, cómo se adaptan a esos modelos de juego. Y luego, por otro lado, pues la vía del análisis de datos, que ya estamos viendo que es muy, muy importante. Entonces, dentro de la propia formación de analista táctico, no queríamos centrarnos exclusivamente en un apartado, sino que fuera lo más completa posible. Y obviamente luego sí que tenemos otras formaciones para los que se quieran especializar. Por ejemplo, en la rama del scouting, pues tenemos el curso de ojeador, o la rama del análisis de datos, el de analista de datos. Vale, la siguiente, nos gustaría saber un poco qué consideras que es lo mejor del puesto del analista táctico y lo más complicado de llevar en el puesto. Bueno, yo creo que lo más positivo, o lo que quizás más podemos ensalzar del puesto, como te decía antes, creo que es una figura cada vez más importante en esa conexión entre el cuerpo técnico y el análisis de rendimiento, análisis del talento en el día a día, quizás de lunes a viernes, incluso como, bueno, yo aprendí mucho sobre todo de vuestra formación, que era un aspecto que no tenía prácticamente conocimiento de él, ni siquiera existencia, sí de lejos, pero esa figura estaba en permanente conexión con ello, es el de la estrategia operativa, ¿no? De crear un poco el análisis del rival y después preparar una estrategia dependiendo de lo que has detectado del rival. Pero en general creo que el analista táctico, para mí, la figura, yo parto siempre de que el que se acerque a vuestras formaciones o que quiera ser analista táctico, evidentemente, esto es un poco, yo creo que en general en cualquier profesión, pero yo creo que el fútbol tienes que tener un componente pasional, evidentemente, y te tiene que encantar lo que haces, y creo que en analista táctico, a mí personalmente, creo que sería un trabajo del que disfrutaría muchísimo, porque sobre todo estás muy encima de los jugadores, en el sentido de que estás cerca de ellos, de que puedes verlos evolucionar, de que puedes de sentirte importante en que el rendimiento del jugador y también el del equipo lleguen a los objetivos, ¿no? Tanto individuales como colectivos. Creo que el papel que tiene un analista táctico desde ese punto de vista a mí me parece muy enriquecedor, porque además, como decía, te conecta con muchos perfiles, no solo con tu departamento de análisis, sino después el poder tener o el poder ayudar a ese entrenador o a tus jugadores, el poder enseñarles el vídeo que has preparado. Creo que todo eso, y sobre todo que de una semana a otra cambia el rival, el equipo entra en unas dinámicas diferentes. Yo creo que eso es muy enriquecedor, y a mí personalmente creo que era la figura que más me encajaba, y que creo que desde mi punto de vista, para conocer más el juego y para tener un poquito más claro cómo funciona un departamento de análisis, a mí me parece muy interesante y muy positivo. ¿Qué es lo peor de un analista táctico, o lo que puede ser algún hándicap? Pues la verdad es que me he pillado ahí, porque no sabría decir. Evidentemente, como estaba aplicando, recogiendo un poco al hilo, tus funciones están más marcadas, y en el momento en el que tú haces tu trabajo tampoco puedes salir de tus propias funciones, ¿no? Que quizás incluso te gustaría pues formar parte de lo que es el cuerpo, digamos, el entorno más cercano del entrenador, o acercarte más al jugador. Creo que ahí hay una separación que el analista pues está un poquito más separado y hace su trabajo, se conecta o se acerca momentáneamente, pero no puede meterse quizás dentro del cuerpo técnico, digamos, el entorno más cercano, a tomar decisiones más importantes que quizás quedan reservadas más, pues como decía, ¿no? A los cuerpos, al primer entrenador, al segundo entrenador, al asistente, y evidentemente ese vestuario, ¿no? Entre los jugadores y el entrenador, pues quizás en muchos momentos se queda un poco más en la privacidad, la intimidad, y ahí el analista sabe que tiene un perfil un poco más técnico y queda un poquito más aislado. Claro, totalmente. Al final la última decisión la va a tener el cuerpo técnico, y aunque nosotros como analistas lo veamos muy claro, e incluso luego en el partido
nos pueda dar la razón, bueno, que iban caminando nuestro nuevo análisis por la vía en la que nosotros lo vimos, pero claro, la decisión final la tiene el entrenador y tenemos que callar y la siguiente semana pues volver a seguir trabajando exactamente igual. O sea que sí que es cierto que va muy marcado. Obviamente habrá entrenadores que te dejen un poco más de libertad y de participar en esa estrategia operativa, pero sí que es cierto que es un perfil más técnico y un poco más alejado de ese cuerpo técnico del entrenador, del segundo entrenador, los asistentes y demás. Vale, pues vamos a pasar ahora un poco a hablar sobre la formación. Ya nos has dejado alguna pincelada que nos ha gustado bastante, pero danos una valoración global del curso. Bueno, yo desde el primer momento os lo comuniqué cuando teníamos un poco el contacto directo con el mail. Sí. Para mí fue de verdad muy completa. Yo salí muy, muy satisfecho de ella. Lo recomendé en Twitter en el momento en el que aprobé satisfactoriamente y siempre que he tenido el contacto con vosotros, para mí, voy a entrar primero en el contenido y luego un poco digamos, en el trato con vosotros, porque a mí el contenido me gustó mucho. Como te he dicho antes, creo que va evolucionando y esa introducción primera, pues luego va creciendo y vas conociendo un poco todas esas facetas de las que hemos estado hablando. Y bueno, pues yo hay cosas que evidentemente desconocía y que cuando yo cerré o terminé el curso, sí que tuve esa sensación de que ha merecido la pena, ¿no? De que en el momento en el que yo decido pagar por el curso y luego lo termino, yo repaso un poco todo el tiempo y sí que sumo muchas cosas. Sumo, como te decía antes, el conocer un poco tanto la figura del analista táctico como del scouting, cómo son sus perfiles, cómo es su día a día, el material que tienen digamos que tener en el día a día, ¿no? También la edición de vídeo, el tener un poco ese conocimiento que yo personalmente desconocía, el acercarse y entender un poco la contextualización de los datos. O sea, que creo que todos los módulos a mí personalmente me enriquecieron, a pesar de que luego, evidentemente, yo creo que cuando tuve que hacer el examen y los vídeos, sí que yo tenía, quizás no partía de cero, yo tenía una costumbre a la hora de acercarme al contenido, de afrontar el contenido como periodista, que luego disfruté mucho a la hora de hacer los vídeos y, bueno, pues en el caso de analizar los partidos y demás, yo sabía cómo más o menos acercarme, pero todos los módulos a mí personalmente creo que me sirvieron muchísimo y, como te digo, creo que lo mejor que se puede decir de ello es que cuando yo repasé mentalmente cómo había sido, cómo había el curso pasado por mí, mi satisfacción fue muy grande porque aprendí mucho. Y luego, en general, esto no lo he dicho a nivel público, pero sí que más a nivel privado, cuando yo lo he recomendado, porque me escribía mucha gente en privados de Twitter, o gente todavía más cercana a mí que me lo comentaba a lo mejor pues tomando algo o por WhatsApp, es que a mí, sin conocer la competencia, el trato a mí me pareció muy bueno. El tener la cercanía de poder comentar cualquier cosa, cualquier problema en mitad del curso, en cualquier momento, el poder acercarte y que, bueno, que vosotros estuvieseis ahí, sobre todo tú, que yo tuve el contacto contigo, pues creo que para mí eso es fundamental. Es fundamental porque yo, como te digo, quizás tenía un poquito más de bagaje, pero necesité ayuda y habrá gente que a lo mejor necesite más, y el tener esa oficina, digamos, virtual, esa aula virtual continua, pues creo que es fundamental. No solo porque sea un curso online, sino por la sensación de satisfacción que te llevas de que el trato es muy fluido y de que te puede ayudar en cualquier momento. Claro, no, en ese sentido coincido totalmente contigo, que obviamente intentamos que la formación sea lo mejor posible, pero lo que nunca queremos es que sea el pagar por un servicio, terminas la formación, te damos el título y ahí se acaba todo. ¿Por qué no? Porque creemos que ya el alumno pues ha hecho el esfuerzo de confiar en nosotros ante la competencia que pueda haber, nos ha dado esa oportunidad a nosotros. Tenemos que hacer que la formación sea lo mejor posible, pero por supuesto que durante la formación resolverle todas las dudas lo más rápido posible, y después de la formación, que es algo que recalcamos siempre, pues cualquier cosa en la que nosotros podamos ayudar al alumno nos va a tener, porque eso también indirectamente nos beneficia a nosotros, en el sentido que estamos teniendo una relación, por ejemplo, contigo o con otros compañeros que están trabajando actualmente como analistas o como directores deportivos o cualquier puesto, pero claro, nos acerca al alumno y hace que la relación pues sea cercana y que nos permita pues también, obviamente, a la hora de esas recomendaciones
y del boca a boca, pues que claro, que alguien que salga satisfecho, no solo por el contenido del curso, sino también porque hay un equipo detrás que les va a ayudar tanto antes como durante y, por supuesto, después de terminar la formación. Así que nada, Alejandro, por nuestra parte ya vamos a terminar, pero simplemente nos gustaría saber un poco qué planes tienes para este futuro a medio o largo plazo, aun sabiendo que la situación pues, es un poco complicada. ¿Te planteas buscar esa rama del análisis táctico, seguir en la rama del periodismo? Bueno, yo sí, en otras entrevistas un poquito más periodísticas me preguntan un poco eso, ¿no? Cuando quieren saber un poco qué visión tengo del periodismo y luego me preguntan un poco más a nivel personal, pero yo en general no me cierro nada porque creo que, bueno, el poder formarme y tener primero esa base periodística y luego el formarme pues un poco más en el análisis creo que me complementa un poco mi perfil y yo no me cierro nada. Yo lo he dicho en otras entrevistas. Para mí, evidentemente, aunque sé que es muy, muy difícil, pues yo siempre tengo ahí el deseo, el sueño de trabajar para un club. Pero mismamente la oportunidad que yo tengo con DribLab en este momento, el poder trabajar porque trabajo con clubes profesionales que hacen de clientes en este caso y el poder tener esa oportunidad de servir de asesoría, de consultoría y también un poco conocer un poco la industria del fútbol por dentro, también enfocado un poco a la estadística avanzada, pues creo que ya es un paso en el que me ha merecido la pena la formación y la complementación de todo lo que estábamos hablando. Así que yo no me cierro ninguna puerta, las oportunidades son yo creo que más grandes que antes y bueno, el futuro verá, pero bueno, la verdad es que yo en DribLab estoy encantado y bueno, ya es un paso, como te decía, bastante consecuente con la visión que yo tengo de cómo me gusta el fútbol y de cómo me gusta analizarlo y creo que la formación ha sido un paso necesario para que después pueda haber tenido esta oportunidad. Muy bien, Alejandro. Pues nada, por nuestra parte simplemente súper agradecidos. Primero por la confianza que tuviste en su momento, que nos llevamos todos una alegría cuando vimos que ya se empezaba a formar gente importante dentro del mundillo. O sea que por nuestra parte súper encantados. También, por supuesto, agradecerte este pequeño ratito con nosotros y lo dicho, cualquier cosa a la que te podamos ayudar. Sí que les vamos a dejar en la descripción del vídeo pues los enlaces de las redes sociales de Alejandro por si quieren profundizar un poco más. Ya les digo que vale 100% la pena y que bueno, que nada, que lo dicho, que muchísimas gracias y cualquier cosa, pues por aquí nos tienes, ¿vale? Muchas gracias a ti, Jorge, y todo lo que has comentado es recíproco, ya lo sabes, lo hemos hablado mucho y por mí, para lo que necesitéis, encantado y muchas gracias por todo, porque la verdad es que ha sido el trato fantástico y animar a la gente que si tienes comparte un poco la visión del fútbol, sea desde el periodismo, en general desde el análisis del juego, pues que con vosotros va a tener una buena oportunidad de aprender. Así que lo dicho, os mando un fuerte abrazo y que vaya todo genial, Jorge. Muchísimas gracias. Un saludo. Chao. Chao.